Hola, soy Roxy, no leo sagas. En el video de hoy estaremos hablando de mi último libro leído. Pues, ¿qué les puedo decir? El último libro que yo leí fue ni más ni menos que El invencible verano de Liliana por Cristina Rivera Garza. Este libro, un tanto finito, apenas 300 páginas, es una cosa hermosa, como revolucionaria, como triste y desgarradora. Es algo que me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de leer. No solo para empatizar con la familia Rivera Garza, sobre todo, sino para entender muchas cosas acerca de los feminismos actuales y del por qué la lucha sigue y cada vez nos atrevemos a gritar y a nombrar las cosas tal como son y tan fuerte como podemos. En este libro lo que vamos a encontrar es a nuestra autora, Cristina Rivera Garza, que no solo es autora, sino aquí ella misma se plasma como hermana. Y ni más ni menos que su hermana Liliana Rivera Garza fue víctima de un feminicidio a manos de un exnovio, del cual vamos conociendo igual poco a poco conforme nos vamos adentrando a la lectura, al libro y a la reconstrucción que hace Cristina de su hermana Liliana en 300 páginas. Por eso me atrevo a decir que es un libro tan hermoso como desgarrador, porque vamos conociendo a esta Liliana a través de los ojos de sus amigos, de sus familiares y de la propia Cristina. Eso se me hace muy hermoso porque en palabras de todos ellos vamos conociéndola, vamos sabiendo quién es, bueno, vamos sabiendo quién era, cómo amaba, cómo sentía. Y no solo eso, sino también Cristina, después de 30 años, se atrevió a abrir unas cajas en las cuales encontró cuadernos de arquitectura, porque Liliana estudiaba arquitectura, cuadernos de la infancia, recaditos y cartas que se mandaba con amigos y familiares, y poco a poco nos vamos haciendo esta idea de quién era ella, y no solo eso, sino también el sentir de ella. Vamos descubriendo lo que ella sentía al ser esta adolescente con muchas ganas de conocer personas y muchas ganas de conocer el amor y saber qué es el amor, y poco a poco transformándose en una mujer adulta e independiente, pero con ciertas ideas y concepciones del amor que en ese momento ella tenía, pero gracias a sus vivencias, ¿no? O sea, el tener esta concepción del amor gracias a todas sus vivencias y sus experiencias es algo invaluable que encuentro en este libro. Es un libro muy fuerte debido a, pues como se los dije, y puede parecer un spoiler, pero no lo es, porque no es una novela, sino es una biografía, remembranza, no sé, es un libro complejo, muy emotivo y muy hermoso que la autora Cristina Rivera Garza hace, como dije, indagando en el pasado de su hermana para encontrar muchos porqués que en la actualidad ella tiene. El por qué pasó lo que pasó, el por qué me siento como me siento, el de dónde vienen estos sentimientos de culpa, qué fue lo que le pasó, qué fue lo que le sucedió a Liliana más allá de su feminicidio, o sea, qué es lo que hay detrás de. Entonces me parece una joya de libro, un libro que sí me atrevería a recomendárselos a todos porque es muy triste y te toca demasiado porque realmente no está tan alejado de nuestras realidades. Aunque nosotros no hayamos pasado, o sea, nosotros mismos, nuestros familiares, amigas o nuestro círculo cercano no haya pasado por una situación de violencia tan brutal, sabemos qué es lo que está pasando allá afuera, sabemos las cifras, es algo muy cañón el conocer las cifras de tantos feminicidios que suceden en el país día a día, pero justamente es eso, ¿no? El saber que
Liliana sí fue un caso y fue un número de expediente más en todos estos expedientes de todas estas jóvenes y mujeres que han sido brutalmente asesinadas en este país y en este mundo en general. Pero su hermana hace esta pequeña reconstrucción de quién era ella, de quién era su hermana, justamente para que no se quede en un número más, para que no se quede en una cifra más, sino para conocer a Liliana como ser humano, con todas sus virtudes y sus defectos, y mostrárnosla tal cual era, de esta manera cruda, porque no hay, obviamente no hay manera de que ella salga a decir, no, yo era así, yo no era así, yo pensaba así, yo sentía así, sino que es una aproximación a quién era Liliana. Entonces eso se me hace tan hermoso porque, como dije, nos presenta a Liliana no solo como un caso más, no solo como un número más, un expediente más, sino como una persona, un ser humano que tenía, pues sí, o sea, justo lo que acabo de decir, estos defectos, estas virtudes. Sus amigos la recuerdan justamente así. Sus amigos no te decían, ah, sí, era una buena persona y ya, sino te decían, era una buena persona por A, B, C, y sus defectos también eran A, B, C, ¿no? Entonces se me hace una cosa tan hermosa y al mismo tiempo tan triste. Y justo como les dije en la reseña de Medea me cantó un corrido, es un cachetadón tras cachetadón de güey, despierta, es tu realidad. Para todas aquellas personas que crean que las marchas del 8 de marzo, que el feminismo, que el movimiento, que lo que pedimos es demasiado, les sugiero que empiecen leyendo este tipo de libros que son testimonios acerca del por qué necesitamos estar hablando de estas cosas, del por qué necesitamos poner atención a estos casos y no solo normalizarlo y decirlo, es una cifra más, es un expediente más. No sé qué más decir porque quiero decir tantas cosas. Hay una parte que se me hace tan cañona, que es esta parte en la que tanto Cristina como sus amigos y sus padres cargan con esta culpa, y sobre todo sus padres, su familia, carga con una vergüenza enorme a saber que su hija fue víctima de un feminicidio. Y la culpa viene de todas estas frases y toda esta responsabilidad que se carga sobre ellos al momento en el que reciben cierto juicio en el que les dicen, ¿por qué no la cuidaron bien? Es que le dieron mucha libertad, es que ella vivía sola, ella se lo buscó. Y justamente Cristina hace esta similitud entre lo que las tesis nos dieron, que fue la canción de Un violador en tu camino, con todas estas frases que ella, sí, o sea, que ella y sus papás han oído hasta el cansancio, y me parece verdaderamente importante hablarlo, ¿no? O sea, está muy cabrón como la familia, ya lo dije, o sea, lo acabo de decir, carga con esta culpa porque la sociedad se lo dice así, fue su culpa, ustedes la dejaron sola, ustedes le dieron mucha libertad, esa niña vivía sola. Pero aquí hay un punto importante, y es que Liliana no era una niña como tal, era una mujer ya de 20 años que estaba viviendo por primera vez en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, y le sucedió esto. Pero esto no fue culpa de sus padres, esto no es culpa de su hermana, esto no es culpa de nadie más que de la persona que cometió el crimen. Y viene a colación el tema del patriarcado, del cómo es que el patriarcado sí nos afecta a todos. Ángel Ramos, la persona que cometió este feminicidio, también viene de un lugar violento, viene de un lugar de violencia, pero eso no nada más nos debe de quedar para justificarlo, sino a lo mejor, sino para entender que el patriarcado nos afecta a todos, que la violencia nos toca a todos, y eso puede resultar en casos como los de Liliana. Lo mismo sucede cuando nos muestra la importancia del lenguaje.
Cristina Rivera Garza nos cuenta que en el año en el que sucedió este feminicidio, que fue hace un poquito más de 30 años, no existía el lenguaje para nombrar estas violencias. El feminicidio no fue una palabra integrada a nuestro vocabulario hasta no hace mucho. Entonces ella se cuestiona una y otra vez qué hubiera pasado si Liliana contara con este lenguaje. Y no solo el lenguaje en sí, la palabra, sino con todo lo que ha surgido recientemente, entre comillas, acerca de la violencia de género, la violencia en pareja, la violencia familiar. Todas estas señales y estos signos de alerta que hemos ido encontrando y dándole nombre a lo largo de los años y de esta gran lucha contra la violencia de género. ¿Qué hubiera pasado si su hermana hubiera tenido todas estas herramientas para nombrar las cosas como son y si de alguna u otra manera eso lo hubiera salvado? Eso también se me hace algo muy cañón, porque mucho nos quejamos acerca de que las nuevas generaciones tienen un término específico o especial para todo lo que pasa, sobre todo en cuestiones de relaciones amorosas. Pero viéndolo en retrospectiva y con este libro, creo que es bastante importante sí empezar a nombrar a las cosas y empezar a nombrarlas tal cual son. Liliana tenía su propio lenguaje y su propio vocabulario para hablar de ese tipo de cosas. Sin embargo, solo lo hablaba con ella misma. Como dije, Cristina encontró varios cuadernos en los que Liliana se desahogaba, pero nunca lo nombraba tal cual. Siempre hablaba de cosas que Ángel hacía, pero lo dejaba muy vago. Incluso una vez ella escribió un pequeño texto en el que decía: me choca que me quieran así, pero se queda en eso. O sea, Liliana nunca describió qué es así, cómo no te gusta que te quieran, ¿no? Y nosotros, conforme vamos avanzando la historia, el libro, y como dije, vamos encontrando ciertas cosas al igual que Cristina, nos podemos dar una idea de qué es lo así que se refería Liliana, ¿no? Celos, jaloneos, abuso físico, sexual, o sea, sí nos podemos dar una idea de esas cosas, pero no lo tenemos tal cual ahí, no lo tenemos claro, ¿no? Solo nos podemos imaginar a lo que se refería Liliana, pero ella nunca lo describió tal cual. Al mismo tiempo, ella tenía varios amigos y tenía dos amigas bastante cercanas, a los cuales sí les comentó acerca de esta relación turbulenta que tenía con Ángel. Sorprendentemente, ellos nunca lo conocieron tal cual. Precisamente él se llegó a proteger de cierta manera. Él nunca dejó que ellos lo conocieran mucho ni que se acercaran demasiado a él. Entonces, la gran mayoría de ellos siempre dicen o hablan de él como alguien que conocieron de vista, que sabían que estaba en la vida de Liliana, pero no sabían qué tanto ni qué tanta proximidad había entre ellos. Eso también viene del lado de lo que digo del vocabulario y del lenguaje, porque precisamente sus amigas, que eran más íntimas y más cercanas a Liliana, tampoco tuvieron la oportunidad de hablar con ella acerca de este tipo de cosas. Ella tampoco se acercó a ellas para decirles tal cual qué tipo de violencias y qué tipo de dinámicas tenía ella con Ángel. Entonces, es lo valioso que tenemos ahora, el poder conocer y reconocer estas violencias y darles nombre. Podría decir muchísimas cosas más de este libro, pero realmente me gustaría que cada uno de los que se aventuraran a leerlo descubrieran por sí mismos. Solo quiero hablar, y esto es algo que nunca hago en mis videos, pero solo quiero hablar de unas cuantas críticas que encontré por ahí, sobre todo en Goodreads, donde personas, sobre todo extranjeros,
tratan de hacer esta crítica hacia el libro, pero empezando por decir que no se les hacía, o sea, ellos no podían concebir en su mente cómo es que Cristina Rivera Garza, después de 30 años, decide buscar el expediente de Liliana, tratar de reabrir el caso en algún momento y exponer la verdad acerca del feminicidio de su hermana. Y no sé, o sea, cuando yo leí esos comentarios me hirvió la sangre demasiado, me dio un coraje por demasiadas cosas, o sea, de verdad no entiendo cómo la gente puede ser tan fría y ser empática y no tener noción de lo que es el duelo y que le quieran poner fecha límite al duelo cuando realmente no saben lo que experimentó la otra persona. Para el final del libro, se me hace increíble cómo Cristina habla de ella no como ella, sino como un alguien. Ella te empieza a decir lo que ocurrió en el momento en el que se le da la noticia de que su hermana fue asesinada y todo lo que tuvo que venir después en cuanto a burocracia, papeles, entierros, funerales, todo eso. Y ella habla de sí misma como una persona ajena a ella. Ella habla de un alguien. Alguien tuvo que hacer llamadas, alguien tuvo que hacer papeleo, alguien tuvo que estar ahí, alguien la abrazaban, alguien trataba de consolarla. Entonces eso se me hace muy valioso al momento de hablar de duelos. Muy poco se ha hablado de esto y es que obviamente entras en shock, obviamente tu cerebro te protege para que la noticia no te caiga tan de golpe. Eso es algo que poco a poco se ha ido estudiando y poco a poco se ha ido hablando, pero sí me gustaría que la gente fuera un poco más empática. Obviamente Cristina Rivera Garza siempre va a estar en duelo, igual que sus padres, igual que cada persona que Liliana llegó a conocer y que llegó a tocar su vida. No solo es el tema de la muerte lo que te causa shock y lo que te causa impacto, sino es el cómo y el por qué sucedieron las cosas. Además de eso, me gustaría agregar que bienvenidos a la realidad de México. O sea, en México hay demasiada impunidad y hay demasiados casos como los de Liliana que aunque se denuncien y aunque se hablen y aunque se griten y se pidan y se exija justicia, no llega la justicia. De hecho, este fue uno de esos casos en los que la justicia, como socialmente lo conocemos, no le llegó. Se habla de que Ángel Ramos escapó. Se habla de que Ángel Ramos fue una persona que la policía reconoció, que alguien les facilitó una foto, que se dedujo todo el trayecto que hizo Ángel y todo lo que mecanicó en su cabeza para llegar al feminicidio de Liliana, y aún así Ángel Ramos nunca fue localizado ni mucho menos preso. Ese tipo de comentarios se me hacen tan... o sea, sí se me hacen tan extranjeros y tan fuera de nuestra realidad, porque lo acabo de decir, bienvenidos a México, en México pasan estas cosas. Si Cristina Rivera Garza no se hubiera atrevido a crear este libro, a hablar acerca de todo esto, Liliana, como dije hace rato, sería un número más, un expediente más. Justamente al inicio del libro, cuando ella va a la procuraduría y empieza a buscar el expediente de su hermana, nadie le da esperanzas, porque fue un caso de hace 30 años. Aunque Ángel Ramos no fue encarcelado, todos los involucrados en este tipo de casos dieron por cerrado el caso. Y eso es cosa de todos los días aquí en México. Hablamos mucho acerca de los 10 feminicidios que suceden al día en toda la República Mexicana, pero no hablamos lo suficiente acerca de todos esos 10 casos, cuántos realmente obtienen esa justicia social de la que queremos hablar y de la que queremos realmente. Este para mí es un libro donde Cristina Rivera Garza hace su propia justicia. Resignifica demasiado. También en esa resignificación encuentra la resignificación de la palabra justicia, qué es para ella justicia y cómo lo va a alcanzar, porque sabe
que la justicia social no se va a lograr. Sabe que Ángel Ramos tuvo o tiene una vida libre por ahí, logró escapar, logró salirse con la suya y ya, eso fue todo. Pero para ella escribir este libro es su manera de decir: Liliana existió, no te olvidamos y no olvidamos la historia. Por ahí hay un dicho, ¿no?, que dice que quien olvida su historia está condenada a repetirla. Así es que justamente es eso. ¿Cuántas Lilianas hay allá afuera? ¿Cuántas mujeres están pasando por lo mismo que pasó Liliana y no tienen las palabras, o a lo mejor sí tienen el vocabulario ya en estas fechas, pero no tienen las herramientas suficientes para salir de estas relaciones, para denunciar? No tenemos la oportunidad de tener esta justicia social de la que se habla. Entonces sí, me hirvió la sangre en cuanto vi esos comentarios, porque sí fue como de, güey, neta, no hablas de lo que no conoces. En primer lugar, el duelo no tiene fecha. Cuando tú tienes una pérdida, es horrible que alguien venga y te diga como de, güey, ya supéralo. Y pueden pasar cientos de años y Cristina Rivera Garza tiene todo el derecho de seguir hablando de Liliana y de seguir mencionándola y recordándola y seguir exigiendo esta justicia social, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta es la realidad de México. Sí, yo hablo mucho de México y es mi país y lo amo, pero no por eso voy a decir que no están pasando este tipo de cosas, porque obviamente están pasando. Y es por eso que cada 8 de marzo se alza la voz y se hace lo que se hace, precisamente porque existen casos impunes como este. Este libro lo leí para un círculo de lectura en el que nos reunimos el sábado pasado y fue verdaderamente hermoso y enriquecedor hacer esta dinámica. Todos los asistentes compartimos nuestras opiniones y nuestro sentir acerca del libro de Liliana, de Cristina, de todo esto que acabo de mencionar. Y me gustó y me quedó con la reflexión de una personita del círculo de lectura que dijo que para ella se le hacía este libro una gran carta de amor de Cristina Rivera Garza hacia su hermana Liliana Rivera Garza. Y esa definición me tocó demasiado el corazón. Y amén a eso, siento que sí, esta es una gran carta de amor de una hermana hacia su hermana menor. Hablando un poco más de este círculo de lectura, ahí mismo tuvimos la oportunidad de caminar sobre Azcapotzalco, que si ustedes leen el libro es bastante importante porque ahí fue donde Liliana Rivera Garza vivió, estudió y donde pasaron todos los hechos de su feminicidio. Caminamos sobre la calle Mimosas, que es donde ella vivió, y no solo eso, sino que también ahí podemos encontrar una placa a su nombre, se la estaré dejando por aquí. Es una placa verdaderamente hermosa que dice: por estas calles anduvo Liliana Rivera Garza, sus pasos fueron luminosos y audaces en esta tierra. Me encantó. Solemos hablar mucho acerca de los memoriales que hacen en otras ciudades, de los monumentos, de este tipo de cosas que se hace para recordar a nuestras personas, a nuestros muertos, y este se me hizo hermoso. Un dato curioso que nos dieron en el recorrido fue que esta placa la mandó poner un gran amigo muy allegado a Liliana, y pues sí, se me hace verdaderamente hermoso. Y como alguien igual comentó ahí, solemos creer que el gobierno tiene la obligación de poner estos monumentos, estos altares, estos memoriales o como les queramos decir, pero realmente todos tenemos derecho a hacerlo. Y alguien ejerció su derecho a poner un memorial para Liliana y se me hace verdaderamente hermoso. Por último, pero no menos importante, y como siempre le hago en este tipo de video reseñas, quiero regalarles algunas frases y impactaron demasiado, pero que se me hacen muy valiosas, entonces se las quiero regalar. Y esta dice así, justamente hablando de por qué
Cristina se tardó 30 años y también se me hace, güey, la audacia de ese comentario porque Cristina te lo está diciendo, o sea, neta, amigo, ¿leíste el libro o no? Pero esto dice así: ¿por qué me tardé tanto? Pasan tantas cosas en 30 años, pasa la muerte, sobre todo, no deja de pasar, la muerte de miles y miles de mujeres, sus cadáveres aquí rodando, pasan aquí, al lado, a mi lado, no me dejan pasar. Sus imágenes en los papeles que cubren los postes de luz, en las páginas de los diarios, en los reflejos de todos los aparadores y ventanillas, los rostros que tenían antes del crimen, antes de la venganza o el soborno, antes del amor. El tiempo se agolpa y se contrae, y luego se detiene otra vez. 1 año, 3 años, 11 años, 15 años, 21, 29. Luego se contrae de nueva cuenta. Estamos siempre en el mismo punto del inicio, los pies adheridos a un duro pegamento hecho de duelo y de culpa. Suspiro, derrotada. ¿Quién tiene derecho a decidir cuánto tiempo es mucho tiempo y cuánto es poco? El feminicidio no se tipificó en México sino hasta el 14 de junio del 2012, cuando el Código Penal Federal lo incorporó como un delito. Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos cercena, nos condena. Se trataba de un lenguaje ya en uso, un lenguaje que diversos grupos de activistas y diversos grupos de sufrientes habían puesto a funcionar en juzgados y plazas, en marchas bulliciosas y alrededor de la mesa del comedor, pero que pocas veces antes de ese invierno de 2019 había sonado así, tan contundente, tan sin tapujos, tan verdadero. Esa parte justamente empieza con el título de Un violador en tu camino, y es justo lo que les mencionaba, que ella hace esta mención a la canción que nos regaló las tesis para nombrar a violador, para nombrar a los feminicidios y todas estas violencias contra las mujeres. Y justo la falta de lenguaje es lo que hace más difícil este tipo de casos y este tipo de violencias que pues no se nombran o no se nombraban en ese entonces. Justamente nos habla acerca de un caso bastante sonado, famoso, reconocido, que sucedió un tanto recientemente, por ahí del 2019. De esto nos dice: pegado a la pared con engrudo se despliega ese papel de un blanco tenue repleto de palabras con el tamaño de las hormigas. Es el memorial en honor a Lesbi Berlín Osorio, la estudiante de la UNAM que fue asesinada por su pareja. Hace apenas un par de días, luego de un juicio largo, se dictó la sentencia de 45 años de prisión contra el hombre que de un inicio argumentó que la muerte de Lesbi había sido autoinfligida. Nadie le creyó. O mejor dicho, solo le creyeron los que siempre creen que las mujeres asesinadas son culpables de la violencia que las mató. Cuando empezaron a circular las noticias, cuando las lectoras se dieron cuenta de que a Lesbi le habían encontrado colgando de una cabina de teléfono el cable negro alrededor de su cuello, nadie le creyó. Después del desconcierto inicial, su madre, Araceli Osorio, comenzó el trabajo de organización popular que forzó a la Procuraduría a abrirle un juicio. Y 2 años después, al fin, la resolución. Se precisó de 2 años de incansable activismo, 2 años en que Araceli cuestionó punto a punto la versión de su suicidio y propugnó al mismo tiempo por una investigación rigurosa y conforme a derecho para poder escribir esa oración tan tersa. La estudiante asesinada por su pareja. La valentía de Araceli Osorio. Cuando los más mordaces empezaron a culpar a la víctima, sacando a relucir conductas que ellos consideraban reprobables, como tomar cerveza, salir con amigos, tener una vida sexual activa, elegir la pareja inadecuada. Araceli nunca se rindió, nunca dejó de defenderla, ni drogadicta, ni puta, ni peda. Una muchacha joven nada más, nada menos. Un cuerpo pleno de goce, dueño de su propia libertad. Araceli Osorio lo repitió tantas veces como fue necesario. La única culpa de Lesbi había sido ser mujer. O sea, sin palabras, de verdad. Este caso, como dije, fue muy sonado y es bastante cercano a estos tiempos.
fue por ahí del 2019 y pues justamente, ¿no? O sea, siempre las autoridades también hacen un gaslighting tan impresionante al decirnos que ella se lo buscó, la víctima es la culpable, es porque cómo iba vestida, cómo, que si estaba drogada, que si estaba tomada, que si los padres tienen la culpa. Y hay mujeres como Araceli Osorio que incansablemente buscaron esta justicia social para sus hijas y entonces empezaron a abrir los ojos y a decir la culpa no es de la víctima, la culpa es de quien hace y comete esos actos tan brutales y atroces. Por eso se me hace tan importante libros como este o como Medea me canta un corrido, donde también nos muestran a las madres buscadoras y a estos familiares que incansablemente luchan por tener un poquito de esa justicia social. Y bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. Un video bastante rudo, bastante, no sé, o sea, la lectura, ese tipo de lecturas de verdad acaban conmigo. Me hacen llorar de enojo, de frustración, de tristeza, del pensar qué hubiera pasado si las cosas hubieran sucedido de otra manera, precisamente como Cristina Rivera Garza habla de Liliana y nos comenta que si este tipo de cosas no hubieran pasado, que si esta situación en general no hubiera sucedido, su hermana seguiría viva y entonces ahorita estaría rondando sus 50 años. Y de lo impresionante que se le hace el saber que su hermana ya tiene ya tiene más años enterrada, muerta, de lo que vivió, de lo que experimentó. Entonces, no sé, mi corazón se destrozó muchísimo, pero más me destroza al pensar que no estamos ni de cerca al ser solo un libro conmemorativo, un memorial más, sino que es nuestra realidad del día a día. Pero aún así, obviamente se los recomiendo. Como dije, me gustaría que todo el mundo lo leyera para que empatizara. Me gustaría que si lo leyeran pudieran salir un poquito de esos privilegios, un poquito de su burbuja y decir, esto es México, esto está pasando, ¿qué se puede hacer? Y si no puedes hacer nada y si no hay nada que puedas hacer, pues por lo menos no condenar a las mujeres, no condenar su lucha, no condenar nada, quedarte callado, escuchar, ver, reflexionar, es todo. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No sé si eso pueda venir a decir aquí de este video, pero bueno. Porfa, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes han leído a Cristina Rivera Garza o si han leído El Invencible Verano de Liliana y qué opinan. Yo lo estaré leyendo y por supuesto contestando. Recuerden también que aquí les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Yo soy Rose, no los hagas, pero recuerden que en lo más crudo del invierno hay en nosotros mismos un invencible verano. Adiós.